Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a este evento, el cual es un conversatorio organizado por los maestrandos de la Maestría en Derecho de Familia, quienes con su conciencia que han recibido a través de los conocimientos de la Cátedra de Protección de la Niñez y la Adolescencia, han organizado este evento en el cual como Escuela de Posgrados queremos hacer reflexiones sobre los temas de derechos en niñez y adolescencia en el contexto de la cuarentena y post-cuarentena. Tenemos el privilegio de tener a la señora procuradora, quien con su invitación pues también le da un gran realce a este evento. Felicitamos a cada uno de nuestros estudiantes y también a la docente titular, quien ha dirigido también toda la orientación de este evento. Dejo con ustedes para las palabras sobre la maestría al coordinador de la maestría, el licenciado Roberto Membreño. Muchas gracias y bienvenidos a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live y a todos los invitados especiales de esta sesión. Muy buenas tardes. Licenciado Membreño. Tengan todos muy buenas tardes. La verdad que para nosotros es un honor que nos estén acompañando este día, pues en representación de la Maestría en Derecho de Familia. Para nosotros pues es un placer, ¿verdad?, tener el agrado de todos los estudiantes que estén participando en este webinar, sacar y ver todas las enseñanzas que han ido aprendiendo día con día, ¿verdad?, en cada materia de todos los que han estado viendo en esta ocasión. Y al mismo tiempo, pues, la animosidad que ellos han tenido en preparar este webinar con mucho entusiasmo, con mucha preparación, y el sacar en auge, pues, en sí lo que es la maestría en Derecho de Familia y el presentar, pues, para ustedes lo que la maestría en Derecho de Familia forja en cada uno de ustedes como estudiantes, y al mismo tiempo el agrado, pues, como Universidad Evangélica del Salvador que somos, pues, y la Escuela de Posgrado, en ver la preparación de cada uno de los que han tenido esos estudiantes. Pues en este momento dejo las palabras pues como moderadora a la maestra, doctora Karen Echeverría, que ella es la que será en este momento pues del webinar, la moderadora. Dejo con las palabras con ella actualmente. Hola. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al foro sobre reflexiones de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia hacia la nueva normalidad post-cuarentena. Estamos transmitiendo en Zoom y vía Facebook Live. Bienvenidas a las personas que nos están sintonizando. Como moderadora, quiero presentar a nuestro panel de alto nivel que tenemos para discutir precisamente sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Participará con nosotros y nosotras la señora Procuradora General de la República, maestra Miriam Gerardín Aldana Revelo. También estará con nosotros el máster Carlos Luis Martínez Artiga, que es colaborador judicial del Juzgado de Familia de Santa Tecla. El licenciado Juan Carlos Rogel, asistente de juez del Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador. La licenciada Catherine Celia Bonilla, colaboradora judicial del Juzgado de Familia de Santa Tecla. La licenciada Carla Marisela Juárez, secretaria de Actuaciones de Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de la Libertad, y finalmente el licenciado Walter Salvador Sosa, que es ex técnico de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia y jefe regional para Central del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es el panel que tenemos este día para poder conversar, para poder reflexionar y debatir. Quiero decir que, a excepción de la señora Procuradora General de la República, los y las profesionales que les acabo de mencionar son los participantes de la maestría en Derecho de Familia, en específico de la asignatura Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Bien, entonces para comenzar voy a ceder la palabra a la señora Procuradora General de la República para que inicie con su disertación. Señora Procuradora. Buenas tardes. Quiero presentar un agradecimiento a la maestra coordinadora de la cátedra y además al coordinador de la maestría y a la directora del programa de posgrado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Creo que estos espacios son sumamente importantes y valiosos para no solamente reflexionar a nivel de la academia,
sino justamente para que los y las profesionales en áreas tan especializadas y tan sensibles como la que vamos a tratar este día, tengamos la oportunidad de debatir aspectos relevantes sobre cómo nos vemos para tratar este punto, para atender estas necesidades frente a una situación post-pandemia. Voy a permitirme compartir con ustedes una pequeña presentación para propiciar el debate entre quienes nos encontramos en este escenario. Muy bien. El motivo del análisis en este momento es que tengamos la oportunidad de reflexionar sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia justamente ante este nuevo escenario en el que nos encontramos. Pero para poder hacerlo, creo que es sumamente importante primero recordar a dónde nos encontrábamos, cuál era la situación real de nuestra niñez y la adolescencia antes de la entrada de una pandemia o de cualquier situación derivada de los problemas climatológicos. El Salvador no es la excepción de muchas realidades de otros países en la que nos denotábamos que teníamos a una niñez y adolescencia que estaba siendo víctima de maltrato físico, de violencia sexual, de la que se producían en muchas ocasiones altas cifras vinculadas con los embarazos de adolescentes y en muchos casos incluso de niñas. Vivíamos un escenario en el que lamentablemente ante la separación o las diferencias entre progenitores, eso traía consigo que se produjeran rompimientos familiares y además la alienación parental que surge de estas circunstancias. Veíamos en supuestos escenarios en los que también la niñez era víctima de explotaciones sexuales de carácter comercial, en el que se volvían objetos del tráfico ilegal y la trata de personas. Y por supuesto, en algunas ocasiones, frente a decisiones judiciales o decisiones institucionales, sin una perspectiva de protección de derechos de niñez y adolescencia. Eso, pese a recordar que luego de no solamente de una norma constitucional como lo es el artículo 32, sino de la Convención sobre los Derechos del Niño, teníamos claro que El Salvador había tenido todo un desarrollo normativo a partir del principio de protección absoluta, de interés superior del niño, la niña y el adolescente, en el marco de una etapa de especificidad en la protección de los derechos humanos, en el que nos encontramos con una nueva realidad. El Salvador tiene ya construido un escenario de protección formal en el que absolutamente todas las instituciones estatales, más sociedad civil organizada, municipalidades, nos integramos en lo que nosotros denominamos el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, que encuentra su desarrollo dentro de la Ley Especial de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, si todo esto lo teníamos ya, si este era el escenario estatal de protección de nuestros niños y nuestras niñas, seguíamos enfrentándonos a esas realidades. Seguíamos viendo cifras alarmantes de denuncias por violaciones. Pero por el otro lado también nos encontramos con escenarios que todavía se volvían más difíciles. La falta de denuncia, la falta de mecanismos de acceso reales de justicia, el desconocimiento de las rutas de los mecanismos de protección establecidos, la falta de un solo mecanismo concentrado de todos los hechos de denuncia, la articulación de las instituciones que estamos vinculadas dentro del sistema de protección. El desconocimiento en muchos casos, aún pese a las existencias de programas, frente a la existencia de APAs, que éstas no se conocieran o no se delimitaran o que no pudiéramos tener una georreferenciación de cuáles eran los ámbitos de actuación de cada una de ellas para que pudieran venir a generarse esos canales para que llegaran las denuncias hacia las juntas de protección y luego se activaran el resto de mecanismos de las instituciones del Estado. Esa era la realidad a la que nos estábamos enfrentando. Ese era el escenario difícil a la que nuestra niñez vivía. Ahora, ¿a dónde se ubica la Procuraduría General de la República dentro de este escenario?
Lo primero que creo que es importante reflexionar, aunque no dudo que por el nivel académico y el grado de profesionales con los que me encuentro en este momento compartiendo, ustedes no desconocen la totalidad de las competencias que presenta la Procuraduría. La Procuraduría General, como parte integrante del Ministerio Público, como parte integrante del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, prestábamos una serie de servicios que no solamente estaban relacionados de forma específica en favor de la niñez, sino también de ella integrante de una familia, integrante de un conglomerado que en un momento determinado iba a tener necesidad de que pudiésemos nosotros representarla o articularnos con otras instituciones para generar su protección. De tal forma que ustedes conocen que los servicios que presentaba la Procuraduría hasta antes de la pandemia COVID-19, todos eran servicios presenciales. Las asistencias en familia, las asistencias vinculadas a la representación legal de personas en conflicto con la ley, sean estos adultos o menores de edad, la verificación de la situación de los derechos reales y personales, la asistencia legal en asuntos o controversias vinculadas a la materia laboral, la representación en conflictos contenciosos administrativos y amparos, o la intervención a través de mecanismos de conciliación y de mediación que podían ser prestados a personas con discapacidad, a niños, niñas o adolescentes, a adultos mayores o a cualquier miembro de la familia. Todos estos escenarios en los cuales en particular teníamos intervenciones cuando se presentaban situaciones en las que habían intereses contrapuestos entre los progenitores de la niñez y la adolescencia, o cuando esta resultaba por incidencias eventuales quedar en la orfandad o ser de filiación desconocida, que permitían además a la Procuraduría brindar autorizaciones en casos de intervenciones quirúrgicas, cuando también había una oposición de sus progenitores y había necesidad de darle especial prevalencia a la protección de la vida, de la salud o la integridad física, y que además representábamos mediante la asistencia legal de conformidad a los casos enunciados en el artículo 220 de la misma ley especial. Interveníamos durante la expedición o la autorización de pasaportes para poder eventualmente salir del país cuando los padres eran de paradero ignorado o estaban ausentes en el momento de presentarse una necesidad. ¿Saben ustedes también que la Procuraduría como responsable o interviniente dentro de este marco de protección general resulta ser la autoridad central en el Convenio de la Haya cuando se trata de supuestos de sustracción de niñez y adolescencia? Que también hacíamos diligencias de reconocimiento de hijos o hijas, que fijábamos cuotas alimenticias a nivel administrativo antes de llegar a la etapa judicial para dejar el ámbito judicial como última ratio en esa circunstancia, que nos corresponde hacer asentamientos tardíos cuando no existe la garantía del derecho a la identidad y la identificación, que intervenimos en las pérdidas o suspensiones de autoridades parentales y en un momento determinado asumimos la tutoría ante una eventual declaratoria de incapacidad de niños, niñas o adolescentes y promovemos la declaratoria de adoptabilidad de nuestros niños ante los juzgados especializados de niñez y adolescencia. Todas estas asistencias, no solamente como parte integrante del Sistema Nacional de Protección, conformado, representado a través del Consejo Directivo del CONNA, sino de manera particular en todas las áreas que tiene la Procuraduría, hemos dedicado una en especial, la denominada Unidad de Niñez y Adolescencia. Debo de comenzar partiendo de una reflexión académica alrededor del punto. Si bien es cierto, el artículo 32 lo reconoce de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña también lo hace, sin duda alguna se cuenta con todo un sistema de protección. Noten que a diferencia de las legislaciones vinculadas a la protección de la mujer, la Unidad de Niñez y Adolescencia surge de la Procuraduría sin un presupuesto etiquetado. Es decir, en esta ocasión, cuando se aprueba la LEPINA, no se adjudica un presupuesto particular a la Procuraduría, quien tenía que continuar ejerciendo todas estas atribuciones que antes cité dentro del quehacer institucional.
Es la Procuraduría la que le corresponde venir a reestructurarse internamente y a buscar un mecanismo de especialización, porque se trataba de venir a no mantener el enfoque de protección de niñez y adolescencia, el reconocer al niño, la niña o al adolescente como sujeto de derechos, el tratar de potenciar la escucha activa y de reconocer el ejercicio progresivo de los derechos, alejado de una visión del contexto familiar, sino que era de venir a darle la especialidad que le correspondía. Entonces, un pequeño grupo de miembros del equipo de familia se articula para comenzar un proceso casi de autoformación, porque no se contaba con un presupuesto etiquetado. Y sigue estando en la actualidad sin un presupuesto etiquetado. Pese a ello, los esfuerzos de asignación presupuestaria dentro del presupuesto general de la Nación equivale al 1.4% del presupuesto asignado a la institución. Y con ese escaso presupuesto se ha logrado venir a crear 3 unidades de niñez y adolescencia que tienen 13 referentes en las procuradurías auxiliares. Y se ha generado 4 espacios acondicionados para la atención lúdica. Esta tiene una doble finalidad, como lo voy a anunciar unos minutos más adelante. Y dentro de estas 3 unidades contamos con 34 defensores y defensoras públicas, que son los que ejercen intervenciones no solamente en juntas de protección, cuando nos encontramos en escenarios de niños o niñas o adolescentes sin su representante, sino también cuando se presenta un conflicto entre ellos en el momento de las intervenciones en los hechos de violencia que son denunciados ante la junta de protección. Sino adicionalmente se intervienen en los juzgados de niñez y adolescencia, en juzgados de familia, de paz o de sentencia, en algunas ocasiones e incluso en fiscalía o en cualquier otra institución pública en los que tenemos que representar los intereses de la niñez y la adolescencia. Hemos adscrito a los juzgados JENA, como cariñosamente ustedes saben que se les denomina, a 6 defensores públicos para que intervengan en los procedimientos para tratar de verificar esas circunstancias. Pero todo lo que hemos hablado, todo este escenario al que me he referido, se presentaba en servicios presenciales. Se atendía en las 17 procuradurías auxiliares a nivel presencial. Ese escenario, entonces, noten que comienzo a anticiparme que se complica un poco más frente a un COVID, frente a una cuarentena domiciliar, frente a una situación que viene a complejizar no solamente los fenómenos de violencia, sino además la forma en cómo las instituciones del Estado estábamos desarrollando todas nuestras líneas de atención. Obviamente yo estoy hablando de la Procuraduría General, pero ustedes que tienen la capacidad de poder debatir en estos espacios académicos notarán que esta realidad es muy común frente a sedes judiciales, frente a otras instituciones públicas en el que estábamos acostumbrados a un vis a vis, a una presencia física, a no desarrollar las virtualidades que pueden tener las TICs en estos puntos. Estos programas también eran desarrollados de manera presencial. El Club de Niñas, el ejercicio del programa de aprender a conocer los derechos, la feria de derechos que se desarrollaban en las escuelas, las ludotecas, el espacio al que me estoy refiriendo. Esos espacios son acondicionados con 2 propósitos. Un propósito de protección de niñez y adolescencia, porque son profesionales especializados en el trato a ellos o a ellas, quienes no solamente les entretienen mediante juegos lúdicos, sino además tienen la posibilidad de observar. Bajo la técnica de la observación logran identificar si tienen evidencia de un maltrato o si su comportamiento, su lenguaje no verbalizado o lo que técnicamente denominamos el demeanor nos permite venir a identificar que puede estar siendo víctima de cualquier tipo de maltrato para poder derivarlo a las instituciones. Y la otra perspectiva de la finalidad de las ludotecas también es permitirle que la persona a la que acompaña, que generalmente son sus madres, a la hora de venir a exponer su situación problemática ante la unidad a la que visita, tenga la oportunidad de hacerlo con suficiente libertad.
sin estar pensando en que puede necesitar algo, necesita acudir a hacer sus necesidades fisiológicas, quién lo va a entretener, cómo se va a aburrir, va a llorar. Entonces, con esas dos finalidades, estas áreas especializadas comenzaban a ser creadas y con una visión de ampliación en las procuradurías auxiliares. Y por supuesto, nuestro programa de nutrición, que era para aquellas madres que son atendidas en la procuraduría, que pudieran venir a procrear hijos y eran atendidos entre los un día hasta, desde los 6 meses, perdón, hasta los 5 años, en el que venía a controlarse la talla, el peso y se le ayudaba en la entrega de vitaminas. Bien. Sin embargo, nos toca hacer un alto. Nos toca decir detengámonos un momento en la historia y démonos cuenta que nos enfrentamos a una realidad no solamente salvadoreña, sino mundial, con dos escenarios. Un escenario frente a una pandemia altamente contagiosa, un virus altamente contagioso, y un escenario al que la situación climática nos estaba reflejando todavía, que la fragilidad de las condiciones de la familia salvadoreña iba a producir una crisis mayor. Y esa crisis se presenta en la complejidad de los escenarios a los que ya vivíamos, en la elevación exponencial de las cifras de violencia que se pueden presentar frente a niños, niñas y adolescentes. Pero a eso agréguele que a pesar de que teníamos un sistema educativo que permitía llegar a todos los niveles, que teníamos escuelita en las zonas rurales, en los caseríos más lejanos, a donde el maestro con dificultad iba, pero llegaba, que atravesaba un río, pero llegaba. Tenía un espacio físico, un espacio más o menos acondicionado donde había un acceso a la educación. Ese escenario con Amanda, con Cristóbal, con COVID-19 se nos complejiza más. Ahora estamos hablando de un sistema educativo virtualizado, pero no sabemos si en el caserío llega un servicio de Wi-Fi. Pero no sabemos con la actividad académica que se está brindando si el padre o la madre o el cuidador primario tiene la posibilidad de acudir y de ayudar a los niños o a las niñas. Que no podemos medir el impacto psicológico que puede traer consigo el exceso de tareas escolares que se pueden estar dejando. Porque además, note que si nos damos cuenta con una revisión exhaustiva de nuestras redes sociales, el ataque a la niñez y a la adolescencia se vuelve más álgido, pero peor aún, los proxenetas, las personas que tienen desviaciones de carácter sexual se están aprovechando de las imágenes que están siendo presentadas. Es lamentable ver este nuevo escenario, cómo se ha recrudecido o al menos cómo ha salido a la luz pública con mayor incidencia. Y la cuarentena domiciliar nos señaló otra circunstancia. Si en aquel momento tenía la posibilidad el niño o la niña de ser visto en una ludoteca, en una escuela que tenía evidencia física de maltrato o de violencia sexual o de violencia psicológica, ahora se encuentra encerrado con su agresor o se encontraba encerrado con su agresor durante el tiempo de la cuarentena. ¿Qué mecanismos habían de generación de acceso a la justicia? Si todas las instituciones del Estado estábamos frente a un modelo de atención vis a vis. Si los niños y las niñas no tienen la posibilidad de tener acceso a un celular porque están en ese encierro junto con su agresor. Mire que el panorama entonces se vuelve más complejo. Un panorama complejo también por la alienación parental. Porque en este momento, si tenía un régimen de visita con la cuarentena domiciliaria y las restricciones de salida, no podíamos exponer a que el padre o la madre estuviera trasladando durante los días permitidos de un hogar a otro hogar. Entonces significaba que tenía que convivir con uno solo de ellos. Eso generó problemas entre sus padres. Eso generó gritos o la exacerbación de las frases en contra del progenitor con el que no se encontraba. Entonces eso nos obligó inmediatamente a darnos cuenta que los fenómenos de esas incidencias naturales tenía que venir a establecerse mecanismos, primero de identificación. ¿Quiénes eran los grupos más vulnerables frente a este encierro domiciliar
y frente a una situación que iba a agravar todavía el aspecto económico, el aspecto físico, el aspecto psicológico o sexual en contra de nuestros niños. Entonces, la Procuraduría General de la República lo primero que hizo fue, advirtiendo los lineamientos generados por el decreto ejecutivo y el decreto legislativo que salieron en ese primer momento, es identificar qué áreas de la institución necesitaban mantenerse totalmente activas. Y se habilita para que la unidad de niñez, además de otras unidades como la atención a mujeres, la asistencia legal a personas privadas de libertad y la eventual acompañamiento de un grupo que atiende a víctimas, se mantuviera con servicios continuos y en muchas de las ocasiones con servicios presenciales. Porque reconocimos que a partir de los principios de prioridad absoluta, interés superior, no discriminación y acceso a la justicia, la niñez y la adolescencia debía ser especialmente atendida. Entonces activamos una serie de mecanismos tendientes a difundir cuáles iban a ser las rutas de acceso o las rutas de atención. Sabíamos que, a diferencia de muchos de ustedes que son millennials, muchos de mi generación no lo éramos, entonces dijimos, ok, entonces veamos cuáles son las redes sociales que acceden la mayor parte de los grupos poblacionales. Entonces trabajamos Instagram, trabajamos Twitter para adolescentes, seguimos trabajando Facebook para las personas que ya no somos tan jóvenes y para los que son todavía menos jóvenes, como los que estamos, como esta su servidora, también habilitamos siempre el mecanismo de correo electrónico y comenzamos a trabajar en redes sociales. Y el trabajo en redes sociales fue en diversas líneas. Lo primero fue, además, unir equipos técnicos para que trabajara con otras instituciones del Estado. La Procuraduría apoyó a COGNA e INSNA en el plan para la protección de niñez y adolescencia retornados no acompañados ante el decreto ejecutivo de cuarentena. Pero por el otro lado nos organizamos con otras instituciones de sociedad civil tendientes a poder presentar al despacho de la primera dama un documento denominado Lineamientos Básicos Necesarios para la atención, la prevención, el control y el manejo del COVID en los centros de contención especializados. Un especial énfasis en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como resultaban venir a ser la niñez y la adolescencia. Decía que comenzamos a difundir. Comenzamos a trabajar un poco, en primero que se conocieran que seguíamos trabajando y segundo que se conocieran cuáles eran los mecanismos para poder acceder. Y ahora debo de reconocer algo, he procurado hacerlo públicamente en todos los espacios. La Procuraduría General de la República, por primera vez en 80 años, iba a tener un presupuesto que no le generara un déficit presupuestario. Quienes han seguido de cerca la institución saben que año con año era alrededor de $600,000 que se pedían refuerzo presupuestario a la Asamblea Legislativa. Este era el primer año en el que habíamos tenido 4.2 millones de incremento presupuestario. Sin embargo, comenzamos a sufrir los congelamientos como otras instituciones del Estado y el primer congelamiento que tuvimos era en el área de tecnología. Contábamos con $1 millón que íbamos a invertir este año para renovación de nuestros equipos informáticos, los cuales estaban en obsolescencia. Entonces, ante esa realidad, con equipos obsoletos, con un presupuesto eventualmente congelado, tuvimos que contar con mucha solidaridad, entrega y mucha proactividad de nuestros equipos. La mayor parte de los números telefónicos que ustedes pueden ver aquí comenzaron siendo los números telefónicos de nuestro personal, quien voluntariamente no solamente ofreció el saldo, sino sobre todo la voluntad de atender en las horas que fuera. Y además, el poder venir a poner a disposición sus recursos en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y niñez y adolescencia, mujer, mediación, las áreas adicionales de familia de San Salvador y poco a poco del resto del país, fueron las que se comenzaron activando. De todos estos números que ustedes ven ahí, solamente la unidad laboral es la que tenía algunos números telefónicos institucionales que habían sido obtenidos gracias a una cooperación anterior. Con esta nueva realidad,
Entonces, aprovechando los espacios de cooperación internacional y del voluntariado institucional, pese a esas limitantes y congelamientos presupuestarios, comenzamos a generar estos espacios de atención. Especializado para niñez y adolescencia, para que por WhatsApp, por líneas telefónicas, por redes sociales, vinieran a ponerse en contexto y pudiéramos llevar los casos o a las juntas de protección o enterarnos cuando las juntas de protección necesitaran que la Procuraduría interviniera dentro de ellas. Y esas son nuestras cifras. Las cifras las proyecto de forma comparada. Las proyecto de forma comparada por dos situaciones. Miren, a pesar de esta modificación tan rápida, tan repentina de nuestra forma de trabajar, hemos logrado 1,059 atenciones en todos estos escenarios que ustedes pueden ver. Pero aún así, cuando lo comparamos con un periodo similar en el año anterior, tenemos apenas 1/3 de la cifra que habíamos alcanzado de asuntos conocidos. Esto lamentablemente no se debe a que disminuyeron las vulneraciones, por el contrario, por eso proyecté las imágenes de las nuevas vulneraciones o las vulneraciones preexistentes pero exacerbadas ante la situación del COVID y la tormenta tropical. Para decirnos entonces que razonablemente podemos inferir que más de 2/3 partes de la niñez y la adolescencia no está pudiendo tener acceso a mecanismos de tutela o mecanismos de protección. Y eso sí, es una situación que tanto a la academia como a las instituciones del Estado y a la sociedad civil, a partir del principio de corresponsabilidad, nos obliga a pensar y a ver una nueva realidad alrededor del fenómeno. Esos son los datos, a los cuales no me voy a detener en particular a señalarlos, pero note que son asesorías por medios electrónicos, intervenciones mediante denuncias en juntas de protección, recepciones de denuncias por problemas de acceso a sus hijos o hijas, y eso trae consigo también a la posibilidad de intervenir de manera virtual dentro de las juntas de protección para las audiencias que ellos programan. Y continuamos haciendo representaciones legales de niñez y adolescencia que eventualmente podía ser vulnerada. Seguimos teniendo representaciones legales en juzgados de paz y estábamos preparando aún dentro de la distancia en la diligencia para presentar un procedimiento abreviado ante la Junta de Protección. A raíz de la medida cautelar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estableció para la Procuraduría General de la República, también tuvimos que adecuar la medida cautelar al alcance de nuestras competencias. Y es así como ejercimos la representación legal, ¿verdad?, de habeas corpus a niñez y adolescencia que se encontraban retenidos en centros de contención. Y logramos representar a 5 niñas, 2 niños, 2 nacituros, porque se encontraban todavía con sus madres en estado de preñez. Pero por el otro lado, tuvimos la oportunidad de venir a cumplir un requerimiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría representó a la niña de 10 años que interpuso su demanda de habeas corpus solicitando la libertad de su madre, la cual se obtuvo mediante el otorgamiento de una medida sustitutiva a la detención provisional, y esto benefició a 2 niñas y un niño luego de la decisión judicial que se había adoptado. Este escenario es importante para la reflexión académica. Primero porque la sala estaba reconociendo el ejercicio progresivo de los derechos. Le estaba dando su carácter de sujeta de derechos. En este caso, abogando porque su madre pudiera venir a tener derecho a una audiencia en el que se le revisara su situación jurídica y permitiera a ella mantenerse siempre junto con su madre en un escenario como en el que se encontraba en este momento. Continuamos tramitando cartas de movilización ante los casos en los que se nos hablaba que por hechos de alienación parental no se le permitía tener acceso a sus hijos, y por supuesto, como la protección de derechos de niñez y adolescencia no tiene ninguna diferencia por nacionalidad, a través de nuestra unidad de atención a víctimas por desplazamiento forzado, logramos la gestión de una ayuda humanitaria a través de GEMIES y de OIM
para un total de familias de nacionalidad nicaragüense que se encontraban en la Unión. Y esto benefició a 58 niñas, a 58 niños y 32 adolescentes mujeres, junto con 21 adolescentes hombres, logrando beneficiar entonces a un total de 169 personas menores de edad para ayudarles a entender el fenómeno. Seguimos teniendo nosotros la representación de la niñez retornada no acompañada. Este fue un escenario sumamente complejo. Lo sigue siendo, pero debo de señalarles algunos avances que hemos tenido con el tema. Primero, recordarán que les decía que ayudamos a trabajar el protocolo para cómo atender a la niñez retornada no acompañada, a la cual nosotros representábamos. En los primeros casos, con algunos insumos de protección de bioseguridad, dimos las primeras asistencias, las primeras entrevistas fueron presenciales. Sin embargo, en la medida en que fue recrudeciendo el auge de la pandemia, elevándose los riesgos de contagio, tuvimos necesidad de venir otra vez a buscar formas de cómo articularlos. Entonces, libramos cartas, le requerimos al ministro de Salud, quien administraba todos los centros de contención, que por favor habilitara a un representante de cada centro de contención especializado de niñez y familia para que nos permitiera tener al menos acceso directo a conversaciones con nuestros niños, niñas o adolescentes para que supieran que tenían un defensor o defensora pública que los iba a representar y que iba a estar atento de ellos. Hicimos monitoreo de los pocos casos, gracias a Dios, que hubo de los riesgos de contagio hasta verificar que se le hiciera su prueba, a que se le diera la atención médica y hasta que se descartara que tenía el COVID-19 regresar a sus centros de contención. Hemos trabajado entonces en este escenario para tratar de venir a mantener siempre el contacto directo y seguimos trabajando con cooperación para que podamos contar con equipos como tablet para poder hacer las entrevistas en los casos en los que puedan venir a presentarse un riesgo de contagio. Ahora, también creímos importante otro tema, lo que podría convertirse en violencia patrimonial o afectación patrimonial. Y este tema también tiene dos enfoques, el enfoque de niñez y el enfoque de mujer. Y digo el enfoque de mujer porque más del 96% de las personas obligadas a pagar alimentos son hombres y un 4% aproximadamente son mujeres. Entonces, este tema del incumplimiento del pago de las cuotas alimenticias fue uno de los que más trabajo nos presentó. Y digo más trabajo porque, decía, la modalidad de atención era presencial. Y el desarrollo de los mecanismos de pago eran un poco ya burocráticos, porque iban a un banco, hacían el depósito, le entregaban el comprobante, llegaba a la Procuraduría a entregar el comprobante, se verificaba el pago, luego se hacía la transferencia dineraria. Ahora imagínense esto en la pandemia, con un equipo obsoleto, con mecanismos tradicionales de atención aún dentro del escenario bancario. Entonces nos obliga a hacer una conexión con instituciones bancarias con las que ya trabajábamos. Con unas ampliamos el sistema de atención y con otras nada más lo diversificamos. Con el caso del Banco Fomento, lo ampliamos todo a un sistema de digitalización. Y con el Banco Agrícola no solamente ya permitió el traslado de las cuotas alimenticias del extranjero, que era el único que se hacía a través de esa institución, sino además que el pago de todas las planillas de las grandes empresas se hiciera a través de la virtualidad. Entonces generamos espacios de articulación. Creamos todas las cuentas de nuestros colectores y pagadores para que una vez hechos los depósitos, a través de un mensaje, de un correo electrónico, se digitalizara el recibo y se colocara la información para nosotros cruzarla y pagar. Aun con todos los inconvenientes, a la fecha hemos logrado pagar 5.4 millones solo en el periodo de lo que fue la cuarentena y esos días ya sin el cuarentena, pero con los riesgos de contagio de COVID. Okay. Eso para nosotros ha implicado favorecer a casi 70,000 niños, niñas y adolescentes que han recibido esta cantidad dineraria, la cual sabemos que en estos momentos más difíciles a nivel económico era un dato sumamente importante. Pero teníamos necesidad de continuar con el trabajo estratégico.
¿Qué teníamos? Un escenario de violencia. Entonces trabajemos una campaña vinculada a la violencia, no solamente de niñez, sino de todos los miembros del núcleo familiar. Hemos trabajado campañas reconociendo los días emblemáticos, los días que no se olvidan, los días que nos obligan a recordar, como por ejemplo el Día Internacional de las Víctimas Inocentes de Agresión, como son nuestros niños o nuestras niñas del pasado 4 de junio. La campaña de violencia intrafamiliar, mire, con especial énfasis en los derechos de los niños y las niñas. Un tratamiento especializado para la atención psicológica en crisis que hemos abierto a través de una línea de la institución. Una campaña que trabaja la alienación parental para evitar que esta continúe. Independientemente de los problemas entre los adultos, nuestros hijos e hijas tienen el derecho a tener una vida tranquila. Y además, una campaña concreta contra el abuso sexual. Atendí énfasis en los grupos poblacionales en condición de mayor vulnerabilidad. Tenemos una línea especial en la que atendemos en lengua lesa para las personas con discapacidad y continuamos con las líneas de construcción de políticas, revisión de la hoja de violencia y articulamos cursos virtuales para seguir profesionalizando a nuestros equipos de trabajo. Continuamos teniendo intervención con organismos internacionales vinculados a temas estratégicos como la sustracción de menores y presentamos a la presidencia de la Asamblea Legislativa un anteproyecto de decreto transitorio para el asiento de nacimiento de niñez y adolescencia, pero además de todas las personas. ¿Por qué? Aprovecho esos últimos minutos para hacer énfasis en este punto porque creo que es importante. Si vieron ustedes las noticias, tuvimos algunas de ellas que decía que una madre y una abuela había vivido durante todos estos días de la caridad de los vecinos, porque no tenía DUI y los permisos para salir eran con el DUI. Entonces las personas que no tienen asiento de nacimiento, no solamente se les está vedando su derecho a la identidad y a la identificación, sino probablemente ahora que hay necesidad que las instituciones del Estado articulen programas de asistencia social, las personas que no tengan DUI, documento único de identidad, se verán en desventaja ante esos escenarios. Entonces, por eso vimos el proyecto que originariamente lo estábamos trabajando con una visión de niñez escolarizada, que no tenía sus asientos de nacimiento, le dimos el enfoque humanitario dentro de los esquemas de COVID. Y cierro con los retos. Adopciones. Justamente ahora tuvimos una reunión a nivel de Latinoamérica de autoridades centrales en el tema de adopciones. Labores de trabajo social. ¿Cómo nos desplazamos en este momento con una fase tan crítica como la que nos encontramos? El estudio de trabajo social al menos lo hemos articulado, algunos virtuales y solo las entrevistas psicológicas a través de citas. Pero esto nos obliga, y aquí es donde cierro con una invitación a ustedes, nos obliga a que generemos rutas de acceso reales. Si se llaman acceso es porque tienen que ser accesibles, porque tienen que ser conocidas por todos los niños y las niñas, conocidas por sus padres, por supuesto, pero conocidas por el sujeto de derecho particular. Y esto trae consigo el compromiso de desarrollar una coordinación del trabajo territorial con actores claves. Y la academia es un actor clave, porque la situación derivada de la pandemia traerá pobreza, más estrés, separación familiar, migración irregular y peores escenarios de violencia intrafamiliar. Cierro con las imágenes del apoyo humanitario que hicieron nuestros equipos de manera voluntaria a nivel nacional luego de la tormenta Amanda y Cristóbal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la señora Procuradora General de la República por todos los aportes que nos ha brindado sobre la adecuación de los servicios hacia la niñez y la adolescencia y sus familias en el marco no solo de la pandemia COVID-19, sino también de la cuarentena que hemos tenido en El Salvador y a esta nueva realidad a la que nos estamos acercando. En estos momentos voy a dar la palabra a Carlos Artiga, quien nos va a hablar sobre los estándares de protección en situación de emergencia. Carlos tiene la palabra.
Muchas gracias. Muy buenas noches, señora Procuradora General de la República, maestra Miriam Aldana, doctora Karen Lizeth de Echeverría, moderadora del evento, autoridades de la Universidad Evangélica de El Salvador, panelistas que nos acompañan y a la audiencia de este webinar. Les saluda Carlos Artiga y en esta ocasión voy a socializar un poco sobre los estándares de protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de emergencia. Para ello, el desarrollo se configurará en 4 puntos importantes. En el primero de ellos quisiera hacer énfasis que en primer momento es necesario establecer que las situaciones de emergencia pueden alterar rápidamente el contexto en el que viven las niñas, niños y adolescentes, puesto que cualquier cambio en su rutina implica en muchos casos una afectación a sus derechos, y es que el abordaje en enfermedades infectocontagiosas como el COVID podría desestabilizar aspectos como la familia, amistades, la rutina diaria e incluso la comunidad, pudiendo generarles consecuencias, ya que las mismas medidas tomadas para prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad conlleva riesgos. Por ello, resulta necesario contar con estándares de protección que orienten a los estados sobre el actuar ante situaciones de emergencia como las que vimos en la actualidad. En tal sentido, estos estándares los encontramos en las normas fundamentales que garantizan los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Ello implica que a nivel interno, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, o a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, no son los únicos instrumentos a los cuales debemos abocarnos para implementar estos estándares, puesto que tenemos un variado corpus juris que debe ser abordado de forma sistemática. Debemos integrar instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros. Cabe además destacar que se debe tener en cuenta que es necesario abordar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que afectan a este grupo etario. Es decir, al tratarse de una niña, nos debemos abocar a los instrumentos que garantizan sus derechos como mujer. Para ello se cuenta con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Así también, si el niño o la niña posee alguna diversidad funcional, se deben implementar instrumentos como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y así podríamos continuar dependiendo de la vulnerabilidad de la que hablemos. En adición a lo anterior, la normativa de niñez y adolescencia está contemplada también en la jurisprudencia en materia de derechos humanos, así como las observaciones generales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, y atendiendo específicamente a la situación de emergencia en la que nos encontramos, contamos con la resolución 120 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 10 de abril del presente año, denominada Pandemia de Derechos Humanos en las Américas. En ella se establecen una serie de estándares y recomendaciones bajo la convicción que las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención de la pandemia deben de tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. En tal sentido, esta resolución considera a la niñez y la adolescencia como un grupo en especial situación de vulnerabilidad. Por ello, establece como recomendaciones las siguientes. En primer momento, reforzar la protección de los niños, niñas y adolescentes y prevenir el contagio por el COVID. Atendiendo a su interés superior, la protección además debe garantizar los vínculos familiares y comunitarios. La siguiente recomendación es en cuanto al derecho a la educación, los estados deben disponer de mecanismos que permitan a los niños, niñas y adolescentes seguir con el acceso a la educación, debiendo asegurar que las niñas y niños con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante un sistema de apoyo, estrategias de comunicación y contenidos accesibles. Así también establece que se deben adoptar medidas de prevención del abuso y la violencia intrafamiliar, facilitando el acceso a los medios de denuncia y actuando con la debida diligencia. Finalmente, establece que respecto de las instituciones del cuidado residencial, los estados deben revisar las medidas especiales de protección vigentes, promoviendo revinculación familiar de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la UNICEF, en su programa denominado Proteger a los niños más vulnerables de los efectos de la enfermedad por coronavirus, ha hecho un llamado a los estados a que tomen medidas urgentes para afrontar la pandemia, pues en caso de no hacerlo, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Por ello, establece las siguientes recomendaciones. En primer lugar, garantizar que todos los niños estén sanos y bien alimentados. Para ello, entre otros aspectos, se propone garantizar que los suministros y los equipos de protección lleguen a las comunidades más afectadas. En segundo punto, llegar a los niños vulnerables para proporcionarles agua, saneamiento e higiene, resultando importante el cuidado de la higiene y el lavado de manos, en contraste con la falta de disponibilidad de acceso al agua potable en zonas remotas,
Por ello, se hace énfasis en que en situaciones de emergencia se deben adoptar medidas para poder llegar a más niños, proporcionándoles el acceso a instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene. Asimismo, establece facilitar el aprendizaje de los niños, reconociendo que muchas de las escuelas en la actualidad se encuentran cerradas, por lo que las formas implementadas para que la niñez y la adolescencia continúe estudiando no deben olvidarse que no todos tienen acceso a Internet, libros y materiales escolares. En un cuarto punto, establece ayudar a las familias a contribuir sus necesidades y cuidar a sus hijos. Ello implica que los gobiernos deben ampliar las medidas de protección social, como los programas y las políticas que vinculan a las familias y sus ingresos, así como los servicios fundamentales de atención, salud, nutrición y educación. En quinto punto, establece proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso. En este sentido, a la hora de planificar el distanciamiento social y otras medidas de respuesta, los gobiernos deben tener en cuenta los riesgos particulares de las niñas y los niños vulnerables. Además, se debe ayudar a aquellos que deban separarse de sus progenitores temporalmente debido a la enfermedad. Como último punto, establece proteger a los niños refugiados, a los migrantes y a los afectados por un conflicto. Para ello se establece que esta coyuntura es el momento en el cual la comunidad internacional debe trabajar de manera conjunta para ayudar a los niños y niñas que han tenido que abandonar a sus familias y sus hogares con el fin de defender los derechos y protegerlos del peligro. Los estándares antes mencionados jamás deben ser considerados como un techo para la garantía del bienestar de la niñez y la adolescencia, sino más bien deben de implementarse como un punto de partida para que cada Estado asegure de forma efectiva y amplia los derechos de este grupo etario en situaciones de emergencia, evitando así abordajes adultocéntricos respecto de su manejo que dejen fuera del debate a los niños, siendo estos los más relegados en las discusiones políticas, puesto que sus intereses son mediados por los adultos. Ahora bien, a la fecha, en El Salvador la cuarentena obligatoria ha finalizado, al menos para los adultos, quienes deben laborar y realizar actividades como compra de alimentos o farmacéuticos. Sin embargo, en el caso de las niñas y niños y adolescentes, aún no retoman la actividad educativa en los centros escolares. Los parques y lugares de recreación continúan cerrados. En tal sentido, la gran mayoría de ellos se encuentran aún aislados en sus hogares, en algunos casos en espacios reducidos, sin tener acceso a balcón, terraza o patio, sin adecuada luz solar o ventilación. Por ello, resulta necesario iniciar las discusiones para implementar posibles esquemas que garanticen de forma efectiva el derecho a la salud. Para ello, se considera que el Estado salvadoreño tiene como reto y a la vez le resulta un desafío la implementación de los estándares antes expuestos. En tal sentido, para encauzar este camino, propongo las siguientes medidas de recomendaciones que deben tomarse como primeras acciones para abordar la emergencia que se vive, ya sea en tiempos de post-cuarentena o en el caso que se establezca un nuevo confinamiento para hacerle frente a esta situación. En primer lugar, entonces, tenemos como recomendación que las restricciones del disfrute de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para proteger la salud pública deben ser proporcionadas y mantenerse al mínimo. En segundo punto, recomiendo que en las medidas judiciales y ejecutivas que se adopten para combatir las situaciones de emergencia, no se deben invisibilizar los derechos y garantías de la niñez, debiendo atender además las variadas situaciones de vulnerabilidad que afrontan. En tercer aspecto, en la suspensión de los plazos judiciales y administrativos se debe excluir la jurisdicción de niñez y adolescencia para no obstaculizar los servicios de protección de este grupo etario. Como cuarto aspecto, tenemos que explorar soluciones alternativas y creativas en las cuales se permita que la niñez y la adolescencia realizar actividades supervisadas al aire libre, al menos una vez al día, creando e implementando los protocolos de distancia física y normas de higiene. Finalmente, ampliar las opciones de aprendizaje en el hogar, implementando tanto aquellas que requieren el uso de tecnologías como las que no, así como desarrollar jornadas que permitan verificar que la niñez y la adolescencia se encuentran recibiendo y atendiendo el ciclo escolar. A manera de conclusión, resulta necesario dejar claro que la salud de la niñez y la adolescencia en su ámbito integral comprende su bienestar físico, mental y social. Partiendo de ello, cualquier medida que se tome para garantizar este derecho no debe causar afectaciones en estos ámbitos, por lo cual resulta apremiante implementar los estándares y recomendaciones antes apuntados, debiendo de garantizarse la protección integral de todas y cada una de las niños y adolescentes como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Hasta aquí mi intervención, agradezco su atención, regreso el micrófono. Muchas gracias a Carlos Artiga por su intervención.
Hola. Muchas gracias a Carlos Artiga por su intervención. Ahora vamos a continuar con Juan Carlos Rogel, que nos va a hablar sobre las medidas para evitar la separación familiar de las niñas, niños y adolescentes. Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias, doctora. Muy buenas noches, señora Procuradora General de la República, doctora Nadia, doctora Karen, maestro Membreño, y personas que están presenciando este webinar. El día de ahora vamos a desarrollar el webinario Reflexiones sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia hacia la nueva normalidad post-cuarentena. Me ha tocado desarrollar el siguiente tema: derecho de la niñez y adolescencia a no ser separado de su familia o mantener relaciones con su familia de origen, lo cual he dividido en 3 subtemas, como serían cuidado personal y regímenes de relaciones y trato durante la pandemia del COVID, padres y madres en primera línea en combate a la pandemia, niñas, niños y adolescentes huérfanos a raíz de la pandemia del COVID. En relación al primer tema, que se refiere al cuidado personal y regímenes de relaciones de trato, es interesante ver la situación de los juzgados de familia. ¿Pero por qué? Porque son ellos los que conocen y somos los competentes para conocer del derecho de familia. Y es importante mencionar, y para que tengamos una perspectiva, que de enero a marzo de 2020 entraron 75 solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento. De igual forma, entraron 3 demandas de cuidado personal y 42 demandas de divorcio por separación de los cónyuges. Es decir, entraron 120 casos, de los cuales hay derechos de niñas, niños y adolescentes. Si bien en los matrimonios un 60-70% estos matrimonios han procreado hijos e hijas, pero el juez al momento de dictar la sentencia debe de pronunciarse sobre las siguientes pretensiones, como son responsabilidad parental, cuidado personal de los hijos e hijas, régimen de relaciones y trato, así como alimentos. Entonces, si de enero a marzo de 2020 estos derechos de niños han quedado en suspensión, o sea, no se les ha dado una respuesta hasta el momento. De igual manera, el cumplimiento de sentencias pronunciados antes de la cuarentena. Esto es importante, ya que antes de la cuarentena se establecieron régimen de relación y trato. Entonces, ¿se cumplieron estos durante la cuarentena? Es muy difícil porque existían restricciones a la libertad de tránsito. De igual manera, podríamos hablar sobre el cuidado personal. ¿Se puede modificar el cuidado personal o el régimen de visitas? Sí, actualmente sí se podría realizar. Esto sería a través siempre de los juzgados de familia. ¿Pero por qué situaciones? Porque ha habido una vulneración a los derechos del niño, niña, adolescente en aquellos casos en que el padre que cuida al niño ha vulnerado sus derechos, ha existido maltrato o ha existido, podríamos decir, algún abuso hacia el niño, niña o adolescente. Entonces, perfectamente se puede modificar. Es importante felicitar la labor que ha realizado la Procuraduría General de la República junto con las juntas de protección, el CONA, porque durante esta cuarentena son ellos los que han estado velando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Respecto a esto, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha expresado que la responsabilidad primaria por el bienestar del niño y el goce de sus derechos recae en sus progenitores y en los miembros de su familia. Por eso, pienso que es necesario que ante este incumplimiento de regímenes de relaciones y trato, perfectamente puede existir un consenso entre ambos padres, entre padre y madre, con respecto a cómo se va a cumplir aquella sentencia que se pronunció antes de la entrada de la cuarentena. Y para esto es necesario establecer dentro de las propuestas una forma para mantener este régimen de relaciones y trato, sería por medios virtuales, ya sea por plataformas de Zoom, Skype o WhatsApp, ya que es necesario, tal como lo establece el artículo 217, la comunicación entre padre, madre e hijo.
De igual manera, es interesante la implementación que está realizando la Corte Suprema de Justicia para las notificaciones electrónicas, que esto ya existía, pero se pretende a futuro que se hagan consultas públicas de proceso, agendas de citas, presentación de escritos en las oficinas jurídicas. Esto es para dar una respuesta al usuario a las peticiones que realiza el usuario. De igual manera, es necesaria una implementación de audiencias virtuales. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en la disyuntiva, citamos a los niños, pero el traerlos al juzgado o a un centro integrado ponemos en peligro su salud, el derecho a la salud lo ponemos en peligro, pero bien sabemos que es necesario escuchar la opinión del niño, niña y adolescente. Es por ello que actualmente se está trabajando por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa para reformar ya sea el Código Procesal Civil y Mercantil o crear una nueva legislación que pueda contemplar las audiencias virtuales. Esto es finalizando el punto, el subtema número 1 en relación al subtema número 2, que se refiere a padres, madres en primera línea en combate a la pandemia. Muy bien sabemos que personal médico, agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada están en primera línea combatiendo, y lo cual se les agradece por parte de la población, ya que ellos han priorizado atender a toda la población de El Salvador, pero de igual manera ellos también son padres y madres y necesitan estar con sus hijos. Ante lo cual surge la expectativa, ¿y con quién puedo dejar a mi hijo si no voy a salir durante un mes de donde me encuentre laborando o durante 15 días? Entonces, ya el Comité de los Derechos del Niño reconoce que la familia se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños, que incluyen a la familia nuclear. Es decir, perfectamente tío, abuela, pueden asumir provisionalmente el cuidado personal del niño, niña o adolescente, siempre respetando, verificando cómo se da este régimen con esta familia provisional. Como ya bien dije, una de las propuestas, la ayuda de la familia extensa, en coordinación con las comunidades, gobiernos locales, juntas de protección, Procuraduría General de la República y juzgados de familia. De igual manera, es importante una reducción de jornadas laborales por parte del gobierno de la República de El Salvador para padres y madres pertenecientes a servicios médicos. Es decir, debemos de considerar que son padres y madres y que necesitan estar con sus hijos. De igual manera, sus hijos los necesitan para esta formación, para que se dé este desarrollo de la personalidad. De igual manera, el gobierno debería de dotar de equipo electrónico e internet en los lugares donde estas personas están desarrollando sus actividades. Esto es finalizando el subtema número 2, y en relación al subtema número 2, que se refiere a niñas, niños y adolescentes huérfanos a raíz de la pandemia del COVID, lo cual puede suceder que padre y madre fallecen por esta pandemia. Entonces, ¿en qué situación queda el niño? ¿En quién cuidará del niño? Entonces, es necesario, ya que pueden existir diversas vulneraciones, como es un ejemplo, que sea víctima de trata. Por ello, considero que se debe realizar un agotamiento de los recursos familiares por medio de las juntas de protección y Procuraduría General de la República, es decir, el comité local de la comunidad, valga la redundancia, en coordinación con el gobierno local, perfectamente pueden conocer, más que todo en las áreas rurales, que este niño, niña y adolescente ha quedado sin su padre. Y entonces perfectamente pueden dar aviso a las juntas de protección, quien empezará e ingresará a este niño al Sistema Nacional de Protección, para verificar y tratar de que se dé una medida de acogimiento familiar, esto en coordinación también con los juzgados de niñez y adolescencia. De igual forma, la Procuraduría General de la República puede conocer una vez se agotaron todas las instancias y no hay familia que pueda asumir el cuidado de este niño, niña, adolescente, entonces perfectamente puede iniciar el proceso administrativo por medio de sus equipos multidisciplinarios, y si muy bien decía, están realizando por medio de comunicación virtual todos estos estudios para declarar la adoptabilidad de este niño, niña y adolescente. De igual manera, se puede dar una tutela ante los juzgados de familia. Es necesario que este niño, niña y adolescente reciba asistencia psicológica por parte del CONA y Procuraduría General de la República, orientada a que la niña, niño y adolescente supere el duelo. A manera de conclusiones, es importante una modernización de las instituciones, ya que no se estaba preparado para esta situación, sobre todo para entender derechos de niñas, niños y adolescentes post-COVID.
se debe de realizar un diseño de políticas públicas orientado a las familias, con la intervención de diferentes instituciones, como son CONA, ISNA, comités locales, líderes de comunidad, juntas de protección, gobiernos locales, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, ya que deben de incluir a los sectores más vulnerables de la población, para efectos de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en relación a vivir en familia. Cuando digo garantizar los derechos, debemos también incluir lo que son educación, lo que es salud y lo que es al que el niño viva en un ambiente libre de violencia. Es por eso que mis demás compañeros harán ponencias respecto a estos derechos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Karen. Muchas gracias, Juan Carlos, por los aportes que nos acaba de brindar. Voy a dar la palabra en estos momentos a Catherine Bonilla, quien expondrá sobre la aplicación de estándares de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de salud integral. Ok, buenas noches a todos y todas. Un saludo a las autoridades presentes de la Universidad Evangélica del Salvador, a nuestra invitada especial, la Procuradora General de la República, Máster Aldana Revelo, a los panelistas que conforman el presente foro y al público presente presente ya sea por la plataforma Zoom o por Facebook Live. Les saluda Catherine Bonilla y en esta ocasión les hablaré sobre la aplicación de estándares en materia de salud integral. La temática la desarrollaré en base a 3 puntos: el contexto, los retos y las propuestas respecto del derecho a la salud integral. En relación al contexto, debemos de ser conscientes que el mundo está enfrentando retos en el combate a la pandemia COVID-19, de la cual nuestro país no se ha visto exento del impacto que está generado. Y es que al ser una enfermedad tan infecciosa, presenta un peculiar riesgo respecto de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y en especial para las poblaciones que viven en estrecha proximidad. Es de vital importancia reconocer que esta pandemia no solamente es una crisis sanitaria, ya que lleva aparejada una amenaza social y económica, por lo cual el impacto en las niñas, niñas y adolescentes, por ser un sector vulnerable, aumenta, repercutiendo de manera negativa en la vida de los mismos, amenazando el respeto y la garantía de sus derechos, motivo por el cual deben de aplicarse medidas urgentes y reforzadas para asegurar el goce de los derechos que les pertenecen, priorizando su interés superior frente a la pandemia, es decir, que todas las medidas o acciones que se van a tomar deben favorecer su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. En búsqueda de la protección a la salud, debe priorizarse la garantía de la salud integral, entendiéndose esta según lo que se consigna en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la que establece que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades, por lo que en adelante se hará mención al derecho a la salud integral, ya que esta no solamente engloba un aspecto meramente cultural, un aspecto meramente médico, sino que socioeconómico, emocional y cultural. Y esta es la razón que con el acceso a la salud integral de las niñas, niños y adolescentes, responde esto al paradigma de protección integral. En este sentido, es importante mencionar... Permítanme, ahí está. Es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de todos los estados para adoptar cualquier medida que sea necesaria para efectivizar los derechos que se reconocen en esta convención. Y uno de ellos es garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud, asegurándose que ningún niño, niña o adolescente sea privado de su derecho al disfrute de servicios sanitarios. Por ello, debe de quedar claro que el derecho a la salud integral no solo implica que la persona tiene que estar sana, sino que involucra factores socioeconómicos y culturales en los que se desenvuelve la persona o niño, niña o adolescente en este caso, debiéndose abarcar ciertos elementos esenciales o interrelacionados, como lo son la disponibilidad, en el sentido que los estados deben de contar con el número suficiente de establecimientos de servicios de salud pública. Además de ello, está la accesibilidad, es decir, que estos establecimientos deben de ser accesibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Así también está la aceptabilidad, en el sentido que todos los establecimientos de salud deben de ser respetuosos con las diferentes culturas de las personas, de las minorías, de los pueblos, las comunidades, en fin. Y por último se encuentra la calidad. Se debe brindar un servicio de buena calidad, razón por la cual deberán de mantenerse el personal siempre
en constante capacitación. Debe de contarse con agua potable limpia y condiciones sanitarias adecuadas. En la misma sintonía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus funciones mediante la Resolución 1/2020, a la que ya mis compañeros que me precedieron ya hicieron mención, formuló recomendaciones para que se adoptaran de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia medidas para proteger los derechos frente al riesgo que presenta la presente pandemia, con enfoque de derechos humanos. Asimismo, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia regula que la salud es considerada un bien público, el cual debe entenderse de manera integral, dado que se ven envueltos factores biopsicosociales, evidenciándose entonces que el derecho a la salud integral tiene un reconocimiento y protección no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto contribuye al derecho integral de los niños, niñas y adolescentes. En el marco de la pandemia por COVID-19, los estados se han visto en la obligación de adoptar medidas que ayuden a contener la propagación del virus entre sus habitantes. Lastimosamente, ningún país en el mundo estaba preparado para afrontar los problemas que trae aparejada esta pandemia. Nuestro país afrontó desde el 22 de marzo una cuarentena domiciliar obligatoria. Y hoy por hoy afronta la denominada fase 1 de la reapertura económica. Actualmente, la cifra de contagios a nivel mundial ha aumentado de 9 millones de personas a 9 millones de personas. Según los datos actualizados en la página oficial del país, hasta el 24 de junio contábamos con 5.336 casos confirmados, de los cuales 71 personas de los cuales 71 personas corresponden a niños, niñas y adolescentes, a niños o niñas de 0 a 9 años y 159 personas corresponden entre adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, reportándose el primer fallecimiento de un niño el 16 de abril del presente año, que tenía 4 años de edad, y el 18 de junio el fallecimiento de un niño de 5 años. Ahora bien, respecto de los retos a enfrentarse con la reciente post-cuarentena, el reto primordial que debe de ser superado por el Estado es el robustecimiento del sistema sanitario público, dándole cumplimiento a los estándares internacionales aplicables para enfrentar la pandemia causada por el COVID-19. Además, es indispensable que se creen lineamientos técnicos para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes por parte de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajen con niñez y adolescencia. Ello de cara a la nueva normalidad a la que estamos enfrentados, en la cual debemos retomar paulatinamente nuestras actividades cotidianas bajo una nueva modalidad. Y en el caso particular de instituciones que trabajan directamente con niñez y adolescencia, como lo son el Consejo de Integración Social para la Niñez y Adolescencia, conocido como CISNA, o el Centro de Inserción Femenino, uno de los retos que se enfrenta es implementar medidas estrictas de salubridad para salvaguardar la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran residiendo en dicho lugar. Esto en vista que el CISNA reportó el contagio por COVID-19 de 22 niñas, niñas y adolescentes por haber estado expuestos al virus, encontrándose tal situación en investigación por parte del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, los distintos ministerios del país deben actuar en conjunto bajo un enfoque holístico para que las niñas, niñas y adolescentes puedan lograr un pleno desenvolvimiento de sus facultades, debiendo lograr que las niñas, niñas y adolescentes, en la medida de lo posible, sean reintegrados en sus actividades, reduciendo considerablemente las afectaciones en su psiquis, abonando esto a la garantía del derecho a la salud integral. Por todo lo expuesto y estando consciente de los retos que trae aparejado el nuevo estilo de vida al que todos y todas, en virtud de todos y todas, vamos a estar enfrentados, y en virtud de ello, que en aras de salvaguardar el derecho a la salud integral de las niñas, niñas y adolescentes, es oportuno tomar en consideración las siguientes propuestas de actuación. El Ministerio de Salud, como máxima entidad encargada en la emisión de normas relacionadas con la salud,
tiene que organizar una mesa de trabajo en la que se vean incluidos el personal del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, el personal que compone las redes integrales e integradas de servicios de salud, con la finalidad de crear lineamientos técnicos de seguimiento de salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes post-cuarentena, bajo una modalidad más inclusiva, permitiendo el desplazamiento del personal de salud a las residencias de los niños, niñas y adolescentes. Tiene que existir la creación de políticas públicas por parte del Ministerio de Salud con colaboración con el Ministerio de Trabajo para la protección social de las niñas, niñas y adolescentes que poseen padres, madres o responsables que fallecen o se enferman como resultado de sus labores en combate a la pandemia COVID-19, pudiendo ser el personal de salud o el personal de seguridad pública para mantener su tranquilidad emocional. El Ministerio de Salud debe reconstruir el proyecto llamado Teléfono Amigo para llevar a todos los niños, niñas y adolescentes la ayuda psicológica que necesiten por medio de formas positivas en las que pueda expresar de forma libre sus sentimientos de miedo, tristeza o estrés a raíz de la coyuntura nacional de la pandemia COVID-19, ofreciéndole explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento con lenguaje sencillo. Las alcaldías municipales deben de crear e implementar campañas educativas en colaboración con la sociedad civil con la finalidad de crear rutinas familiares preventivas de salud para crear el hábito en los niños, niñas y adolescentes de lavarse las manos con frecuencia y enseñarles a cubrirse la boca cuando se tose o se estornuda con el codo, evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y por último, la creación de ordenanzas municipales que regulen la vialidad en los centros de recreación pública de acuerdo a horarios establecidos en atención a la edad para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho de recreación, dando cumplimiento al distanciamiento social requerido y las demás medidas de prevención establecidas para evitar el contagio. Con esto finalizo mi exposición y dejo abierto el micrófono al foro para seguir con el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por las propuestas que nos acaba de aportar en materia de la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en concreto el derecho a la salud integral. Voy a dar la palabra en estos momentos a Carla Samayoa, quien nos va a brindar propuestas para reducir el castigo físico y humillante en las niñas, niños y adolescentes. Buenas noches a todos y a todas. En esta oportunidad, es un gusto para mí estarles acompañando en este webinario. En primer lugar, quería decirle a la señora procuradora, pues bienvenida. Asimismo, a las autoridades representativas de la Universidad Evangélica de El Salvador, a mis compañeros y compañeras ponentes en esta noche, y finalmente a todos y a todas aquellas personas que están desde su casa conectadas por Zoom y por Facebook Live. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la disminución del castigo físico y humillante. El tema que vamos a abordar en esta noche va a ser, en primer lugar, castigos físicos y humillantes. El segundo tema a abordar es la disciplina positiva. El tercer tema es una nueva realidad post-pandemia. Y como punto final, vamos a abordar el tema de propuestas de actuación. Quizás en este momento nos estamos preguntando qué es el castigo físico y humillante. Pues en primer lugar, el castigo físico y humillante, según el Comité de los Derechos del Niño, en la observación número 8, nos dice que se define al castigo corporal o físico como todo acto en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque este sea leve. Ya que tenemos una idea del concepto de lo que es castigo físico y humillante, nos podemos estar preguntando, ¿y qué pasa en la realidad de El Salvador? Pues déjenme decirles que he traído unos datos que han sido obtenidos del SINAES en el año 2020. El SINAES es aquella herramienta en la que las juntas de protección de la niñez y adolescencia a nivel de El Salvador arrojan estos datos y de esta forma nos permiten conocer los casos actuales de vulneración o amenazas a niñez y adolescencia. Observamos un número de 3.110 de total de casos recibidos en el año 2020. En el mes de enero reportamos 1.066 y en el mes de abril se reportan 297. La pregunta sería, ¿a qué se debe la diferencia de número de casos presentados en el mes de enero en relación con el mes de abril? Las respuestas pueden ser múltiples, pero a mí me gustaría abordar únicamente dos.
Estamos hablando de falta de recursos materiales que tienen las personas en el área rural o en el área urbana para poder trasladarse a las diferentes juntas de protección y de esta forma interponer una denuncia. Incluso la falta de recursos como un teléfono celular para poder hacer una llamada y denunciar. Ahora bien, hablemos de estos factores internos y factores externos que están en la pandemia. Factores internos, enfoquémoslo a la familia. En primer lugar, hay una incertidumbre de padres, madres o cuidadores de poder tener certeza de llevar esos servicios necesarios a su familia, así como también el poder frecuentar espacios de socialización, como es la escuela, la iglesia, los parques. También tenemos aspectos como el alcoholismo, la violencia física, entre otros. Ahora a esto se le ve agudizada una situación, que si ya era difícil, hoy es más difícil. Hablemos de factores externos, como el establecimiento de una cuarentena domiciliar, la suspensión de clases, donde las niñas, niños y adolescentes no pudieron asistir. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir las amenazas y vulneraciones a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes en el contexto del COVID-2019? Yo les traigo una propuesta y esta propuesta se llama disciplina positiva. La disciplina positiva, para aquellos que es primera vez que la escuchan, es una solución no violenta, enfocada en el respeto, que se basa en los principios de desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Ahora bien, podemos preguntarnos, la disciplina positiva no es dejar que las hijas e hijos hagan todo lo que deseen. La disciplina positiva es construir una relación de respeto mutuo de hijos e hijas. Los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño son los cimientos que nosotros como Estado de El Salvador tenemos para poder proponer estrategias enfocadas en derechos de niñez y adolescencia. Hablemos del primero, igualdad y no discriminación, del cual goza cada niño, niña, adolescente, independientemente de cualquier situación como la religión, como la ideología, como el género, como el sexo, como la edad. Hablemos también que tienen un derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo. Es decir, tener ese acceso a los servicios mínimos necesarios. Así también tenemos el derecho a la participación. ¿Qué es eso? El derecho a la participación es simplemente opinar y ser escuchado. Cuando todo esto se confabula, nosotros llegamos al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que es aquel que engloba y garantiza a plenitud la mayor cantidad de derechos. ¿Qué recomendaciones traemos al Estado? Fíjense que la Lepina nos habla de un principio de corresponsabilidad, donde está el Estado, la familia y la sociedad. Iniciemos con el Estado. La primera propuesta es la reforma legislativa al artículo 38, inciso final, que se encuentra en la misma normativa. A la fecha aún tenemos, si bien es cierto, un proyecto para reforma, pero la misma ley tiene contenido la corrección de manera moderada. Entonces estamos diciendo que todavía con esa pequeña palabra estamos hablando que los niños, niñas y adolescentes son objetos de derecho y no sujetos de derecho. Para ello necesitamos dar una información de que esto es así y garantizarle esos mismos derechos. Proporcionar acceso a prácticas de disciplina positiva. Sabemos que el ISNA tiene programas como, por ejemplo, Vivir en Familia, que estos pueden descentralizarse y poder llegar a cada una de las comunidades independientemente si son del sector rural, del sector urbano. Es conocido de cada una de nosotras y nosotros, Canal 10 ya tiene una propuesta educativa en la cual hay franjas que los niños, niñas y adolescentes pueden adquirir. ¿Por qué no proponer unas cápsulas de disciplina positiva a padres y madres o cuidadores? También para los niños, para que ellos conozcan sus derechos. Así también proporcionar atención especializada en salud mental y atención psicosocial en modalidad virtual. Y finalmente, el fortalecimiento material, financiero y recurso humano especializado. Actualmente, el sistema de protección necesita urgentemente un fortalecimiento. Por ejemplo, las juntas de protección muchas veces cuentan con un psicólogo o una trabajadora social para dar rendimiento a una cantidad de 1000 casos en adelante. No hablemos del ISNA, que pueden contar con una trabajadora social. La Procuraduría, incluso los juzgados especializados de niñez y adolescencia requieren inmediatamente que ese equipo multidisciplinario se vea robustecido. Muy bien, ahora pasemos a las recomendaciones de la familia. ¿Qué le recomendamos a la familia? En primer lugar, establecer normas de convivencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno va a la escuela y le dice a la maestra el primer día de clase
que cuáles van a ser las normas aplicadas y todos participan. ¿Por qué no hacer esto en la familia? Que todos participen, hasta los niños. Tomémoslos en cuenta incluso su opinión, que es tan fundamental porque ellos mismos son quienes dan las respuestas que a veces los adultos no tenemos. También necesitamos fomentar la igualdad y el respeto en relaciones familiares, independientemente si hay una condición de discapacidad, si el niño o niña adolescente es perteneciente a la comunidad LGTBIQ, inclusive si es perteneciente a una etnia. Hablemos también de la recomendación para valorizar las diferencias entre los hijos y las hijas. Cada uno de las niñas y niños y adolescentes son diferentes. No les podemos exigir el mismo rendimiento ni el mismo proceso conductual. Así también recomendamos aplicar métodos de motivación. Cuando su hijo o su hija haga algo que usted le pidió para poder apoyar a una vivienda, felicítelo, porque a la final él va construyendo sus valores y fomentando su personalidad mediante relaciones democráticas familiares. Finalmente, hablemos de plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo en la crianza de los hijos e hijas. Pequeños resultados, pequeños pasos dan grandes resultados. Finalmente, ¿qué le podemos recomendar a la sociedad civil? Hablemos de las ONG. Ellas tienen una acción tan importante a nivel territorial y, ¿por qué no trabajar bajo un enfoque integrado donde el Estado y las ONG puedan integrarse y llevar un resultado efectivo, no de manera aislada, sino de la mano? Por ejemplo, en la creación de estrategias de actuación que permitan la atención especializada que refuerce la protección de los niños, niñas y adolescentes en una doble o triple condición de vulnerabilidad. Quizás es primera vez que ustedes escuchan la palabra de comités locales. Los comités locales nacen con la misma LEPINA mediante el artículo 153. Ellos son los que tienen el deber de difundir los derechos a nivel comunitario en cada municipio. ¿Por qué no apoyarnos de ellos también con esa protección y esa prevención que a la fecha se tiene, pero que puede ser fortalecida? Los líderes religiosos también son una parte importante porque pueden orientar a los miembros de su congregación sobre crianza positiva. Hablemos de la comunidad en el aspecto de poder garantizar la protección de niñez y adolescencia mediante mecanismos de denuncia. Nosotros quizás creemos que porque somos vecinos no tenemos responsabilidad o porque escuchamos al niño que le pegan, que está llorando, no somos responsables. Pero la misma LEPINA nos dice que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que dar aviso. Y en ese caso también socorrer ante una necesidad emergente. Y posteriormente damos el aviso a las autoridades competentes como la Junta de Protección. Finalmente, hablemos de líderes y lideresas comunitarios, quienes tienen el labor de dar un diagnóstico. Si bien yo les he planteado en esta noche estrategias, requerimos una participación activa de la niñez y la adolescencia, que ellos nos digan qué necesitan. No me gustaría terminar este espacio sin recordar aspectos importantes como que el castigo físico y humillante es una afectación a la integridad personal, que constituye un reto para el Estado salvadoreño la actuación de la normativa interna especializada, como ya lo veíamos en el artículo 38. El fortalecimiento de los recursos económicos, materiales y infraestructura en el sistema de protección y la familia, el Estado y la sociedad como entes corresponsables. Muy bien, quiero traer a cuenta una frase del presidente del Comité de los Derechos del Niño que dice: hay que fortalecer los derechos humanos, el involucramiento de la comunidad y la opinión de los niños. Luis Pedernera, y muchas gracias. Me despido sin antes pedirle disculpas al licenciado Walter Sosa por haberle robado un minutito de su tiempo. Pasen feliz noche. Muchas gracias, Carla. Voy a dar paso entonces a la ponencia de Walter Sosa, que nos hablará sobre el derecho de acceso a la educación en línea. Él va a reflexionar sobre este derecho. Walter, tiene la palabra. Buenas noches a todas y todos. Directora de posgrados, doctora Nadia Mengíbar, coordinador de la maestría en Derecho de Familia, máster Roberto Membreño, nuestra invitada especial, Procuradora General de la República, maestra Miriam Geraldine Aldana, moderadora, doctora Karen Echeverría, compañeras y compañeros que me han antecedido en la participación, público en general, saludos a los que nos acompañan en la plataforma Zoom y Facebook Live. Me voy a referir sobre puntos que voy a tratar sobre el derecho de acceso a la educación en línea, los cuales son 4 puntos. El primero es un marco normativo. El segundo, la digitalización de la educación. El tercero,
un plan de emergencia del Ministerio de Educación. Y cuarto, una propuesta de protocolo de denuncias ante casos de amenazas a derechos de niñas, niños y adolescentes. Tal como lo mencionaba la señora procuradora en su participación anterior, efectivamente por medio de la Procuraduría General de la República, por medio de CONNA y juntas de protección, han establecido una serie de protocolos ante este tipo de casos. Efectivamente, sobre esto más adelante lo voy a verificar. En el marco normativo a nivel internacional, mediante la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brindó una serie de recomendaciones para los estados sobre diversos grupos o sectores en condición de vulnerabilidad. Y en el apartado número 64, hace referencia al derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes, en el siguiente sentido. En cuanto al derecho a la educación, los estados deben de disponer de mecanismos que permitan a las niñas, niños y adolescentes a seguir en el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo requieran. En particular, los estados deben proveer herramientas para que los adultos responsables realicen actividades con sus niños y niñas, privilegiando de esta manera el refuerzo de los vínculos familiares y previniendo la violencia en el lugar, así como lo comentaban las compañeras que me antecedían. Asegurar de esa manera que las niñas, los niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la educación en línea sin exclusiones, mediante un sistema de apoyo, estrategias de comunicación y conexiones accesibles. Dentro del marco normativo nacional, a partir del capítulo 2 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que inicia en el artículo 81, se desarrollan una serie de aspectos del derecho a la educación y a la cultura. Derecho a la misma educación gratuita y obligatoria que los niños, niñas y adolescentes deben de tener, debiendo de esta manera acceder a la educación también la niñez con discapacidad física o mental. De esta misma manera se determinan las responsabilidades del Estado, del padre, de la madre y de la sociedad, así también como los centros educativos frente al derecho a la educación. La digitalización de la educación ha llegado al sistema educativo público. Según cifras del Ministerio de Educación de El Salvador, cerca de 35,000 docentes a nivel nacional están siendo capacitados en línea en el uso de la plataforma Google Classroom, siendo esta una herramienta gratuita de Google a través de Google Apps for Education, la cual incluye varias funciones que permiten a los docentes la elaboración rápida y sencilla con sus estudiantes de documentos, los cuales pueden almacenar en la nube, los cuales pueden ser editados, revisados y administrados desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Con esta plataforma digital, los maestros y alumnos se ayudan. ¿En qué sentido? En el sentido de publicar información y materiales de sus clases. Por lo tanto, yo considero importante hacer mención que esto significa tener una educación a distancia efectiva, mediada por Internet, lo que se necesita por lo menos ciertos aspectos. El primer aspecto, un docente formado como tutor y alfabetizado tecnológicamente hablando. Un modelo educativo y pedagógico digital. Así también una plataforma educativa diferente a la usual y una plataforma con foros, recursos digitales, materiales multimedia y transmedia y herramientas de evaluación digital. Así también es necesario tener un ancho de banda de Internet adecuado, un equipo informático, ya sea PC o laptop. ¿Cuántos estudiantes a nivel nacional tienen esto? ¿Cuántos estudiantes a nivel de sus centros educativos pueden tener acceso a una computadora, a recursos digitales? Eso es una pregunta que hay que hacérsela al Ministerio de Educación en el sentido que ellos puedan establecer que todos ellos tengan acceso a la educación digital. Lo anteriormente que acabo de mencionar se llama transformación digital. Evidentemente, dadas las limitaciones actuales y los escenarios futuros, el Ministerio de Educación debería de diseñar una batería de estrategias, al menos en 4 líneas que yo he pensado. Número 1, a nivel educativo, diseñar un modelo de educación alternativa con los ajustes curriculares y materiales necesarios, es decir, una plataforma en la cual se va a trabajar. A nivel de medios, además de tener Internet
es necesario tener acceso a canales como YouTube, tutoriales y otras herramientas para incorporar a la televisión educativa y radios. ¿Para qué? Para zonas sin cobertura. Asimismo, como lo mencionaba, es necesario tener y dotar de recurso humano. Primero, alfabetizar tecnológicamente hablando a todos los docentes que recuperen su grado digital y entregar laptops. La ministra de Educación mencionaba que a nivel de país se va a entregar una laptop a cada uno de los 46.277 docentes que se tienen a nivel nacional. Así también es necesario tener una infraestructura tecnológica. ¿En qué sentido? En el sentido de negociar con las empresas de telefonía, por ejemplo, con un trato de beneficio fiscal. ¿Para qué? Para que ellos doten de Internet a las más de 5.179 escuelas y centros de educación que se encuentran en el país. Ahora bien, viéndolo ya en el contexto de la pandemia por COVID-19, el plan de emergencia del Ministerio de Educación plantea que se enfrenta frente a una gran dificultad. ¿Por qué? Porque aproximadamente 170,000 estudiantes no cuentan con acceso a Internet. La iniciativa del Ministerio de Educación es llamada Plan de Educación Educativa. ¿Y consiste en qué? En que los estudiantes trabajen guías de complemento en sus casas. Este material se encuentra disponible en la página web mined.gov.sv, aplica emergencia COVID-19. Evidentemente, y como todos sabemos, esta pandemia ha expuesto más la brecha digital. El plan estratégico del Ministerio de Educación tenía previsto llevar Internet a todos los centros escolares en 2 años. Con esta emergencia se va a cumplir en menos tiempo, según proyecciones del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación calcula que aún hay cerca de 33,000 estudiantes, quienes por diferentes circunstancias aún no cuentan con las respectivas guías de trabajo, de las cuales yo le mencionaba que podían tener acceso por medio de la página web. Por lo tanto, eso dificulta el cumplimiento de plazos establecidos para entregar las guías resueltas. Actualmente, el Ministerio de Educación cuenta con el programa de televisión llamado Aprendamos en Casa, por medio de la plataforma de teleclases que van a cubrir desde la educación inicial hasta bachillerato, las cuales son transmitidas de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y cada día está asignada una materia, lo cual a nivel nacional ha tenido muy buena acogida por parte de estudiantes, por parte de los mismos alumnos y por parte de los padres de familia. Asimismo, yo les comentaba sobre el cuarto punto, sobre un protocolo de denuncias por casos de presunta amenaza a derechos. De esto, la señora procuradora ya lo había mencionado. Yo considero que el Ministerio de Educación debe de crear un protocolo de denuncias en el caso que profesores, mientras estén impartiendo clases en línea, logren identificar un comportamiento extraño, ya sea por marcas o por gestos, que lleven a determinar que la niña, el niño o adolescente en su casa está sufriendo algún tipo de violencia, que por medio de ello se percaten de una situación de vulnerabilidad. Por lo cual, dicho protocolo debe de ir articulado en función que se debe de realizar una denuncia para que las juntas de protección conozcan de dicha situación y se pueda activar el Sistema Nacional de Protección, todo encaminado a garantizar que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en un ambiente que favorezca su desarrollo integral y que los hechos presuntamente denunciados no se produzcan nuevamente, mientras se realizan las respectivas investigaciones y se determina si ha existido o no una amenaza o vulneración a sus derechos. Como conclusión, los aspectos más importantes son la urgente digitalización de la educación en el país, así también la formación del docente en plataformas digitales, el acceso de la niña, niño y adolescente a equipos con acceso a Internet y la creación de un protocolo de denuncia. En el caso que los profesores, mientras imparten clases en línea, verifiquen una posible vulneración a derechos, por lo que le doy la palabra a la doctora para que siga con la moderación.
Muchas gracias, Walter. Estoy realmente complacida, así como nuestras personas que están participando desde Facebook Live y Zoom, por todos los aportes que hemos logrado para la protección de los derechos de las niñas y niños en esta nueva realidad a la que nos enfrentamos, y tanto en eventos de cuarentena, si es que volviese a aplicarse en El Salvador. Voy a habilitar entonces el espacio de preguntas en el chat de Zoom. Pueden formular sus preguntas en el chat de Zoom y mientras tanto voy a proceder a compartir con ustedes los comentarios que se encuentran en la plataforma de Facebook Live. Tenemos un primer comentario. Una persona considera que debe de incorporarse el trabajo social en el entorno de las niñas, niños y adolescentes. Hay otra persona que señala que la clave de la disciplina positiva es el respeto mutuo y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Un tercer comentario: excelente evento realizado por la Universidad Evangélica en favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo que haya un acompañamiento, en este caso, de la Procuraduría General de la República, disertando en estas reflexiones. Hay una participante también que dice: licenciada Samayoa, aplicaré sus recomendaciones con mi hija. Hay otra participante que señala: una estrategia para evitar la violencia en la familia es compartir responsabilidades, crear actividades lúdicas y fortalecer la comunicación familiar. Por último, alguien establece: me parece estratégica la aplicación de la disciplina positiva, es una excelente herramienta. Alguien más comenta: la modernización al sistema está perfecto. Imagino que se refiere en la última exposición de Walter. Ahora tengo estas preguntas que plantear, así que pido a las panelistas y a los panelistas que estuvieron compartiendo las reflexiones que estemos atentas y atentos. Tengo una pregunta para la señora Procuradora General de la República. Señora Procuradora, la pregunta es: ¿qué papel está desempeñando en el actual contexto la PGR en relación a la niñez y adolescencia deportada? Dice acá, pero entendemos de que se está hablando a personas retornadas, no acompañadas, ante el riesgo de contraer el COVID-19 más allá de la representación legal. Le cedo la palabra, señora Procuradora. Lo explicaba, pero con todo gusto lo reitero en este momento. La actuación de la Procuraduría no solamente es verificar la representación legal en los supuestos, sino señalaba que también nos hemos encargado de comprobar que todos aquellos niños, niñas o adolescentes que entraron a centros de contención especializados y presentaron síntomas de COVID-19 o sospechas de su padecimiento fueran debidamente tratadas, se le hicieran sus exámenes, le dimos seguimiento a su estado de salud hasta que tuviera su regreso a los centros de contención. Finalizada la cuarentena, entonces nos encargamos de verificar junto con su respectiva junta de protección cuál era la familia la que iba, ya sea porque regresaba con su protector debido a que su ingreso al país solo, pero tenía sus representantes legales, o verificar junto con las juntas que regresara a su familia ampliada, dependiendo de las condiciones propias en las que se presenta. Entonces, esa fue la actuación en la que intervenimos, no únicamente en el tema de la representación legal, y también reiteraba que buscamos distintos mecanismos, no solamente para que hubiera una interrelación con las instituciones del Estado vinculadas al tema, Ministerio de Salud, ISNA como administrador material de los centros, la Junta de Protección como aquellos que estaban garantizando que ingresaran mediante una medida específica y luego regresaran hacia su familia original o familia ampliada, sino también hicimos que ellos y ellas supieran quién era la Procuraduría y pudiéramos tener contacto directo con ellos. Por eso hicimos entrevistas presenciales
Luego, en la medida en que se fue limitando por razones técnicas de origen médico, entonces comenzamos a buscar otros mecanismos alternativos, el envío de las cartas, la identificación del administrador del centro que nos habilitara el contacto directo con los niños y las niñas. Entonces, todos estos mecanismos no hemos parado de hacerlos, es decir, seguimos manejando porque en el caso de las personas retornadas siguen ingresando a los centros de contención especializados, entonces seguimos buscando otras alternativas como la adquisición de tablets a través de cooperantes que nos permitan o nos faciliten el contacto no solamente a través de medios documentales, sino de manera electrónica, pero un contacto más directo con ellos. Muchas gracias, señora procuradora. Tengo otra pregunta que es abierta para cualquiera de las personas que han participado. ¿Qué instituciones intervienen cuando una niña, niño o adolescente es retornado y su padre está detenido en Sudamérica o Norteamérica? ¿Qué pasa con esta niña, niño o adolescente? ¿Quiénes intervienen? ¿Quién quisiera brindar una primera pregunta? No sé si es de la Junta de Protección. Carlita. Muy buenas noches. Estaba escuchando la pregunta y me parece que es muy importante porque es algo que se está dando y es una necesidad que la población tiene. Bueno, en primer lugar, es importante tomar en cuenta el aspecto que, por ejemplo, el niño, niña, adolescente no viene acompañado. Ante ese caso, como decía la señora procuradora, hay una primera intervención de parte de la Procuraduría General de la República para poder asistirlo, como lo mismo mandata la LEPINA, ¿verdad? Que es un deber ante la ausencia de progenitores. También es importante establecer canales de comunicación con la familia empleada, como por ejemplo abuelos, abuelas, para que de esta forma ellos puedan tener el aspecto psicológico y las comunicaciones todavía latentes con su familia y de esta forma ir superando la situación de confinamiento. Recordemos que también el mismo artículo 123 de la LEPINA nos dice que el internamiento en centros de contención o en este caso en centros de acogimiento debe ser la última opción. Entonces, por esa misma razón es importante que lo apliquemos también a los centros de confinamiento y que teniendo los protocolos sanitarios necesarios y en el menor tiempo posible se le pueda reintegrar. Y de esta forma, mediante juntas de protección, poder hacer los mecanismos legales pertinentes para poder buscar familia ampliada y reintegrarlo lo más pronto posible a su misma familia, siempre y cuando no vaya en perjuicio del interés superior del niño, niña, adolescente. Por eso es importante que estas investigaciones sean profundas, sean realizadas lo más ágil posible y si no, valorar que el niño, niña, adolescente pues continúe en acogimiento, pero como repetía, debe ser la última opción. Hasta ahí mi intervención. Muy bien, perfecta respuesta de la licenciada Samayoa. Como pidieron que se enunciara quiénes eran los que intervenían, es importante entonces, de esta manera de conclusión, decir que la Dirección General de Migración y Extranjería, la Procuraduría, el COIN a través de sus juntas de protección, Cancillería que hace las articulaciones del Estado de viene hacia nuestro país y por supuesto finalmente interviene la Policía Nacional Civil. Todas estas instancias son las que participan en esos procesos de retorno de niñez y adolescencia. Muchas gracias, señora procuradora y Carlita. Aquí viene otra pregunta. Es abonando a una recomendación, ¿se considera que ir una vez por semana al colegio o escuela para que la niña pueda irse incorporando y socializar con otros niños? ¿Sería una recomendación adecuada que se habilite que las niñas y niños vayan una vez a la semana a la escuela? ¿Sería esto posible? Sí, Carlos. Bueno, muchas gracias. En primer momento pienso que por la coyuntura actual en la que vivimos, según los datos oficiales a la fecha, pues contamos con el mayor número de personas contagiadas. Por ello, considero que las recomendaciones que emiten las entidades internacionales van encaminadas al aspecto que la educación se debe continuar desde el aprendizaje en el hogar. Y ojo, esto no implica que el sistema educativo no esté funcionando, al contrario, implica un mayor esfuerzo y reto para
para que a la distancia se mantenga y se garantice este derecho a la educación. Además de ello, se tiene que estar trabajando en dos aspectos que considero importantes. Uno es verificar que esta educación a distancia llegue a todos y cada una de las niñas, niños y adolescentes, y por otra parte también que el sistema educativo debe estar trabajando para crear los protocolos en el momento en que se reingrese a las aulas, pues los protocolos que garanticen la seguridad integral de la niñez y la adolescencia. Entonces, por el momento considero que no es una medida acertada el ir una vez a la semana a clases. No sé si Walter quisiera abonar algo. Efectivamente, Carlos. Yo considero, y como todos lo sabemos, estamos ante una nueva realidad. Esa nueva realidad nos lleva a que nos adaptemos a diferentes situaciones en la vida en la cual antes no estábamos acostumbrados a realizar. Efectivamente, como lo decía Carlos, hay que manejar y esperar a que exista un verdadero protocolo por parte de las instituciones, llámese estas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y que sean estos quienes evalúen si efectivamente es necesario el hecho que ellos reingresen nuevamente a los centros educativos. Evidentemente no es el momento oportuno, se sabe que los contagios van en alza. Creo y considero, dentro de la investigación que yo hice y propuestas que también realicé, es necesario que se modernice y que se hagan políticas públicas a efecto que todos los maestros puedan tener acceso a Internet, que todos los alumnos puedan tener acceso a Internet y a los medios digitales. ¿Para qué? Para que por medio de ello puedan estar recibiendo las clases solamente. Yo solo me tomo un minuto para comentar algo. Los padres y madres que tenemos aún hijos en edad escolar, recordaremos que al inicio de cada año el Ministerio de Educación nos manda una ficha en el que colocamos si nuestros hijos tienen algún padecimiento médico que los puede colocar en condiciones de vulnerabilidad. Lo he sostenido, esto no es un tema legal, ese es un tema de criterios técnicos, criterios médicos, que hay que definir que esa fragilidad que ya por sí tiene la condición de niñez y adolescencia, en algunos casos se puede ver todavía mucho más complicada cuando estos niños o niñas tienen una condición especial de salud o de discapacidad que les pueda venir a complejizar el tema. Entonces, la respuesta no solamente se trata de un tema de que vuelvan a acostumbrarse a una eventual normalidad o regresar a una normalidad. El tema es evitar los riesgos de contagio, que la fragilidad de su condición física o de su condición de desarrollo se lo limita. Entonces, comparto la posición de que no sería una estrategia, por lo menos no en una fase 1, volver a las aulas escolares. Muchas gracias, Carlos, Walter y señora Procuradora. Hay una última pregunta, esa está dirigida a Carla. ¿Cómo la participación puede contribuir a la reducción del castigo físico de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, en primer lugar, habría que traer a cuenta no solamente lo que yo pueda expresar, sino también los estándares internacionales, como lo establece la Observación General número 12, que es solamente, ¿verdad?, respecto a la participación, y esto de la mano con la observación número 14, que es la del interés superior. Hablando de esto, creo que es importante que los niños, niñas y adolescentes sientan la confianza que en su familia, en primer lugar, hay relaciones democráticas. Es decir, que tanto la mamá como el papá, los cuidadores, la abuelita, incluso el hermano mayor, puedan expresar los sentimientos, las inquietudes, el desacuerdo con padre y madre sin tener miedo a ser reprendidos. Como bien vimos en la estadística, pues hablamos de una cantidad muy alta de vulneración a la integridad personal. Y la integridad personal no es solamente el castigo físico, es también la integridad psicológica, la integridad emocional, la integridad cultural. Entonces, bajo este contexto es importante que en primer lugar hagamos de manera progresiva, cambiándonos el chip, y de manera que los padres den la oportunidad a sus hijos a ser escuchados, sin tener miedo a ser reprendidos. También es necesario considerar el uso progresivo de las facultades de cada niño, como yo lo decía en los principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño,
cada hijo va a ser diferente. Entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar la participación? Reconociendo en primer lugar que es único, que es especial y que él va a tener o ella un desarrollo personal. Entonces, conforme a eso, es importante también tomarlo en cuenta. Y si usted como papá o como mamá le dice, yo no estoy de acuerdo contigo, también decirle el por qué, porque ellos necesitan que se les dé una respuesta. Eso nos habla de la inclusión de los hijos en la familia. Por ejemplo, incluso en los casos administrativos y judiciales, es de suma importancia escuchárseles y tomarle las opiniones, ya no digamos en la familia, que es el primer ente en el cual ellos se desarrollan, y de esa forma poder garantizar la participación de ellos. Entonces, sin haber más que agregar, considero importante en primer lugar la participación, no es solamente escuchar, sino también poder tomar en cuenta lo que ellos necesiten. Creo que en ese punto abordaría la respuesta. Muchas gracias. Finalmente, 2 comentarios que se hacen también desde Facebook Live. Definitivamente el MINED debe avanzar y renovar todo el sistema educativo para evitar la discriminación en el acceso a la educación a niñez y adolescencia de escasos recursos, y las ponencias han sido muy importantes para la aplicación obligatoria de los derechos de la niñez y la adolescencia por parte de sus progenitores, cuidadores o responsables. Felicidades a los y las panelistas. Y con esto finalizaría, no sin antes hacer un agradecimiento especial a la licenciada Ali Ríos por haber diseñado el afiche de este foro virtual, a la licenciada Susan Vargas por haber realizado la coordinación con el trabajo de los y las panelistas, a la licenciada Doris de Sosa, que se encargó de hacer la organización y selección de los comentarios y preguntas en las plataformas de Facebook Live, y al máster Herbert Guzmán, que nos estaba apoyando precisamente a nivel técnico con la plataforma de Zoom y Facebook Live. Además, quiero recordarles, si tenemos personas que son docentes en el área de ciencias jurídicas, que la Universidad Evangélica realizará conferencias en el marco de la celebración del Día del Maestro y de la Maestra. Las conferencias se realizarán el día sábado 27 a las 9 de la mañana vía Zoom. Se van a transmitir también vía Facebook Live en directo. Los temas serán desarrollo de competencias a través de las herramientas virtuales para la formación de profesionales en ciencias jurídicas, facilitado por su servidora. También estará el tema la modernización del Estado y la implementación de tecnologías de la comunicación e información para el ejercicio de la profesión jurídica por parte de la máster Carla María Rosales. Tendremos también a la doctora Hazel Yasmín Bolaños, que va a facilitar desafíos para la docencia en ciencias jurídicas en entornos virtuales de aprendizaje, y la señora jueza especializada de niñez y adolescencia, máster Ruth Anabel Martínez, que va a facilitar el tema tecnología de la información en el derecho y docencia en tiempos de COVID-19. Entonces tenemos estas ponencias también para que docentes en ciencias jurídicas estemos resolviendo todos los retos y desafíos que tenemos en el marco de la pandemia. Muchas gracias a todas y todos. Quiero decirles que estuvimos con alrededor de entre 80 y 100 personas conectados y conectadas en las plataformas de Zoom y Facebook Live. Muchas gracias nuevamente a las y los panelistas, y muy especialmente a nuestra invitada, la señora Procuradora General de la República. Pasen todas y todos una feliz noche.